Esta semana nos escribieron a nuestras redes sociales nuestros seguidores sobre algunas consultas que queremos trasladar al organizador principal que tiene la encuesta nacional que se viene para el 9 de noviembre, día que va a ser feriado nacional. Y esas consultas que anotamos en nuestra agenda queremos trasladarle a Iván Ojeda, que es el director del Instituto Nacional de Estadísticas, que está en este Contacto para América. Director, te saludan G y Diego para empezar esta charla. ¿Cómo te va, director? Muy buenos días, Diego. Un gusto saludarle a Gisela, también a esa gran audiencia. Es así como estás manifestando. El Paraguay se prepara para su gran censo nacional de población y viviendas para este 9 de noviembre, que ya fue declarado como feriado nacional con este motivo. Director, la primera pregunta que aquí con G anotamos, porque nos llamaron, nos escribieron en nuestras redes sociales, a nuestro número de WhatsApp nos enviaron, entonces juntamos las preguntas, en este caso de nuestros televidentes. La primera consulta que nos hacen es: si yo soy médico, soy enfermera, farmacéutica, o ponele periodista, o en una estación de servicio el playero, y tengo que trabajar indefectiblemente, pese a que es feriado, cuando me vaya a movilizar, ¿debo llevar algún documento que pueda justificar mi salida de casa, ya que ustedes piden que nos quedemos en casa, o no es necesario llevar ningún documento ese día? Sí, Diego, ese día va a ser feriado nacional para evitar la movilidad de la gente. Entonces le pedimos a toda la gente que se quede en su casa de 5 de la mañana a 18 horas. En el caso de servicios esenciales como son salud pública, también los hospitales y el servicio de seguridad pública y por supuesto el periodismo en su conjunto, ellos van a poder circular y van a poder con acreditar su condición de periodista y demás o de médico, ya es suficiente. Los servicentros pedimos que estén cerrados, las plataformas de transporte, el transporte público también. La ley es muy clara, se suspende el tránsito de personas de corta y mediana distancia, las fronteras no se van a cerrar, pero todos los locales deberían estar cerrados. Es la única manera de que tengamos un censo exitoso. Quiero insistir nomás, ya lo dijiste, amigo director, pero quiero insistir nomás. Un médico que tiene que moverse porque tiene que ir a un hospital o a la clínica, va a decirle a quien le detengan un control eventual: soy médico, pero además debe acreditar con un documento que le tiene que dar, no sé, la clínica, el hospital. En el caso nuestro, que somos periodistas, el canal nos tiene que dar un documento que dice Diego Martínez es periodista. O sea, algo así como un certificado, un documento adicional, ¿o no es necesario, director? Nosotros estamos reglamentando justamente esa parte, Diego, y en los próximos días vamos a estar comunicando exactamente cómo se va a hacer. Nosotros queremos tener un procedimiento que sea ágil, pero también hay mucha experiencia en la pandemia sobre el tránsito de personas. Entonces, los servicios esenciales van a estar garantizados y nosotros vamos a ver la manera más ágil para que la gente se acredite. Pero pedimos a la ciudadanía que permanezca en su casa de 5 de la mañana a 18 horas. ¿El servicio del transporte público ese día habrá o no? Es la pregunta también que nos realizaban. Nosotros pedimos de que no circulen. De hecho, que la ley dice que se suspende todo tránsito de personas y carga de corta y mediana distancia. Los locales van a estar cerrados. Le pedimos a la gente que se quede en su casa de 5 a 18 horas. Si ya le censaron a las 10 de la mañana, igual que se queden en su casa, por favor, hasta las 18 horas, porque también queremos registrar a las personas en situación de calle. Y entonces, para evitar digamos, confusiones, también se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas y la realización de eventos masivos, y se refuerza el secreto estadístico. Toda la información que nos dé la gente está guardada dentro del secreto estadístico y no puede ser difundida. Director, y por supuesto que uno espera que cuando da la información, obviamente en lo personal no se vaya a socializar, sino que sí, obviamente, para los números que ya estabas contando. Ya lo dijiste, director, pero es necesario hacer la repregunta. El tema de supermercados, almacenes, ¿van a tener la obligación de cerrar o es una recomendación de que estén cerrados?
Mira, nosotros estuvimos, Diego, hablando con la CAPASU, la Cámara Paraguaya de Supermercados, estuvimos con la Unión Industrial Paraguaya, estuvimos en la Asociación Rural del Paraguay, en la Unión Industrial Paraguaya también, en la Cámara Paraguaya de Dadores de Servicios, estuvimos en la FECOPROP, estuvimos en muchos gremios y todos en la Cámara de Anunciantes del Paraguay, donde justamente está una cadena muy importante de mini shopping, ¿verdad? Entonces, todos están acompañando el censo. Todo va a estar cerrado. Por eso le pedimos a la gente que se quede en su casa, porque no va a haber un lugar donde ir, salvo que haya alguna urgencia médica, una emergencia, un accidente que esperamos no ocurra. Director, otra consulta que estoy mirando acá en nuestros televidentes, en parte ya lo contaste, pero para puntualizarlo, si nos movemos, ¿tenemos alguna sanción? No hay sanción, solamente explicarle a la gente la importancia del censo, la importancia de colaborar, pues si queremos un censo exitoso, todos tenemos que poner de nuestra parte. El INE es apenas el coordinador, pero esta es una fiesta del pueblo paraguayo. El censo es de la gente y para la gente. Claro, es bueno saber eso, director, porque por ahí si salgo de casa y estoy en movimiento para trasladarme a otra, por ahí tengo el temor de que me sancionen. O sea, la ley no establece ninguna sanción. Lo que acá se busca, en consecuencia, director, es que a conciencia la gente se quede en casa a esperar a que llegue el censista y le puedan tomar los datos. Más de eso no. Sí, la fuerza pública también va a orientar, va a recomendar, va a apelar a la buena fe de la gente, salvo que no sea una emergencia, ¿verdad? Algo razonable también, pero le pedimos a la gente que se quede en su casa. Nosotros hemos hecho ya como 8 estudios de pruebas piloto, un censo experimental, y nos damos cuenta de que la gente está dispuesta a colaborar, a dar su información, a recibirnos en sus hogares, previa verificación también del censista, de la identidad del censista. Vamos a tener un carnet donde se va a aportar la cédula de identidad, al dorso va a haber un código QR donde yo puedo consultar la base de datos a ver si el censista que se acerca a mi casa es realmente censista. Vamos a tener un bolsón del censo que es algo parecido a esto. Entonces este va a ser el bolsón que va a tener el censista. Con esto vamos a poder verificar que realmente se trata de un censista. También podemos llamar al 911, que ese día va a estar disponible para dar información, y a un call center que vamos a habilitar ese día también. Iván, otra consulta que obviamente nos estaban consultando, la venta de bebidas alcohólicas un día antes, ¿ya esto va a proceder o ya no? Sí, ese día queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas. La gente que necesite abastecerse, que lo haga el día antes. Un día antes. En la noche anterior, o la farmacia, en la noche anterior, por favor. Ahí está. Director, ¿qué tiene que tener la persona que va a recibir en su casa al censista? Ejemplo, su cédula de identidad, partida de nacimiento. ¿Qué debe tener a mano o no es necesario? Sí, sería ideal que tengan la cédula de identidad a mano, y van a hacer 65 preguntas que no van a llevar más de 40 minutos por hogar. Por aquellos menores de 5 años responderá un familiar o un tutor, y por aquellas personas con discapacidad también responderá algún familiar o el tutor que esté con él. Director, si en la casa están 6 personas adultas, ¿a las 6 se les hace por separado o una persona de esa casa responde por las 6? Diego, hay 2 conjuntos de preguntas. Una que tiene que ver con la materialidad, o sea, con vivienda y hogar. Y eso una sola persona puede responder. ¿De qué es el techo? ¿De qué es la pared? ¿De qué es el piso? ¿Qué servicios básicos tiene? ¿Qué bienes tiene en el hogar? Y después los datos de población, sí, a cada persona. Sexo, edad, educación, sobre fecundidad, mortalidad, etcétera. Lo otro, director, si a mí ya me hicieron, veo acá me preguntan, si a mí ya me hicieron el censo, ya pasaron por mi casa, fui la primera persona del día, ¿aún así no me puedo desplazar por algún punto de la República? Le pedimos a esa gente que se quede hasta las 18 horas, porque vamos a censar a gente en situación de calle, y para evitar duplicidad o confusiones le pedimos que hasta las 18 horas se queden en sus casas, por favor. Tengo también acá otra persona que nos escribió, director, en la semana, que decía, me coincide porque planifiqué a tiempo un viaje
durante esa semana del 9 de noviembre, pero ella quiere participar de este censo o aportando datos y toda la familia va a estar fuera del país. ¿Qué puede hacer esa familia a su retorno, ya que durante el censo estará afuera? Diego, lo que se pretende es registrar a las personas que pasaron la hora cero del día del censo en el país. La gente que no esté en el país no va a ser censada. Importante, ¿eh? Es un dato importante porque mucha gente está con movilidad aérea durante esa semana. Y otra consulta, director, que ya lo tocaste, pero solo para saber, si se busca que la gente no se movilice ese día por la República, ¿por qué las fronteras no van a estar cerradas? Porque no queremos coartar si hay alguien que ya tiene previsto un viaje o que ya compró un ticket. No queremos tampoco perjudicar a ninguna persona. Obviamente no va a ser masivo tampoco, porque todo va a estar cerrado, no va a haber medios de comunicación, o sea, de transporte, ¿verdad? Pero hay gente que va a estar llegando en el aeropuerto, por ejemplo, entonces no podemos coartarle a la gente, no podemos cerrar los aeropuertos, ¿verdad? Si ese día llueve, director, ¿cuánto puede impedir el éxito o la realización del censo? ¿O ustedes tienen ya un pronóstico de meteorología que indica que vamos a tener un día sin lluvias? Lo primero que hace el Instituto Nacional de Estadística es estudiar profundamente cómo va a estar el clima de ese día. Y tenemos revisadas muchas plataformas, también el sistema meteorológico nacional e internacional, y tenemos la noticia de que esa semana prácticamente no habrá lluvias, pero sí tenemos una contingencia que te voy a contar si es que llueve. Director, otra consulta, que ya lo hablamos en una anterior entrevista, pero considerando que siempre se renueva la audiencia, te vuelvo a preguntar, ¿por qué eligieron miércoles y no un fin de semana? En la década de los 90 los censos se hacían días domingo, pero las costumbres cambiaron en nuestros países y hoy la gente utiliza los fines de semana para tener movilidad, para hacer turismo interno, etc. Por eso es que la metodología exige o recomienda que los censos se hagan día miércoles, mitad de semana, para evitar el famoso puente. Entonces así lo hizo el 18 de mayo Argentina, y todos los países que hacen un censo de hecho hacen día miércoles. Las personas o empresas que hacen trabajar en los rubros que ustedes tienen como para que no sean de emergencia o servicio básico, ¿pueden ser multadas? Preguntan. Si hacen trabajar al personal. Van a incumplir a la ley. La ley 6987 es muy clara en ese respecto y digamos que van a incumplir la ley. ¿Y al incumplir la ley pueden ser sancionadas estas empresas, director? Nosotros no creemos mucho en las sanciones, pero sí, al incumplir una ley puede tener consecuencias, por supuesto que sí. Pero como digo, la gente entiende la importancia de este censo y al sector privado también le va a servir esta información para expandir, para generar empleo, para el crecimiento económico. No existe un estudio socioeconómico, un estudio de mercado que se pueda hacer sin el marco muestral que proporciona el censo. Entonces, tener un censo actualizado le beneficia a todo el país. Lo otro, ¿tengo tiempo todavía para formar parte del grupo de censistas o ya se acabó ese plazo? Por supuesto que sí. Invitamos a toda la gente a ser censistas y supervisor. Se pueden inscribir en nuestras redes sociales, en nuestra página web o entrando a censo2022.ine.govcorta.py y ser parte como censista y supervisor. El censista de la zona urbana va a tener 10 casas a su cargo y el rural 40 y va a trabajar hasta 2 semanas. El censo urbano y rural arranca el 9 de noviembre, pero en las zonas urbanas termina ese día y en las zonas rurales se dilata hasta 2 semanas. También estamos previendo un viático y un kit de alimentos para los censistas. En urbano, 100.000 guaraníes al censista y 200.000 al supervisor, y en las zonas rurales de 500.000 guaraníes y 1 millón para el supervisor. Invitamos al estudiante universitario. Esta es una gran oportunidad para acreditar hasta 40 horas de extensión universitaria, requisito para terminar su carrera. Otra consulta, director, que nos está llegando de un televidente. Vivo solo, no tengo familiares, pero voy a trabajar ese día. En mi lugar de trabajo, ¿me podrán hacer el censo?
Sí, también en el caso de que sea un médico, vamos a hacer censos en viviendas colectivas, que a los efectos del censo se consideran los hospitales, las cárceles y también los asilos de ancianos, etcétera. Si esa persona vive sola y se va a hacer ese tipo de servicios esenciales, vamos a dejar una carta para que esa persona se pueda registrar, o si ya no fue registrada en su lugar de trabajo. La última, director, ya te dejamos. ¿Cuándo sabremos el resultado de este censo y para qué servirán? Por primera vez en el Paraguay nos hemos puesto una meta bastante ambiciosa de tener los primeros datos en 7 meses posteriores al levantamiento censal. Y esta información va a servir para sentar las bases del Paraguay del futuro, entender cuántos somos, dónde estamos, qué tenemos, cómo vivimos. Nos va a decir qué necesitamos como país para poder vivir mejor. El déficit habitacional, vamos a saber a cuánta gente le falta casa, a cuánta gente le tiene que mejorar su vivienda, cuántos hijos tiene una mujer en edad, en toda su vida en promedio, hoy 2,3. Si siguen haciendo 145.000 bebés por año, si fallecen 36.000 personas por año. ¿Qué pasó en estos 10 años? ¿Cuáles fueron los distritos más expulsores? ¿Cuáles fueron los más receptivos? ¿Qué pasó? ¿Qué nos deja la pandemia en su efecto social, político, económico y demográfico? Solamente un censo de población nos dirá esto. Director, un gusto siempre escucharte. Probablemente te vamos a volver a llamar como para actualizar todos estos datos, para renovar y refrescar lo que se viene para el 9 de noviembre, feriado nacional para el censo. Aquí con G, desde América, te enviamos un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias, Jay. Ustedes constituyen uno de los pilares fundamentales para el éxito del censo, con la difusión y con esta batería de preguntas para que la gente entienda de qué se trata esto. Así que yo me pongo a disposición de ustedes en nombre del Instituto Nacional de Estadística y invito a la gente a ser parte de esta fiesta, inscribiéndose como censista o supervisor o esperándonos en su casa. Hagamos una fiesta nacional y que este censo tenga el éxito que todos nos merecemos. Muchas gracias, a las órdenes siempre. Igual, gracias, Iván Ojeda, director del Instituto Nacional de Estadísticas, porque se viene para el 9 de noviembre. Juntamos todas las preguntas de nuestros televidentes y estuvimos compartiendo con el director para que a su vez él pueda responder acerca de esto, porque había muchas dudas. Muchas dudas. El día de ayer nos planteábamos varias, obviamente, estas preguntas que ya le hicimos. Por ejemplo, Diego. Claro, imagínate que vos tenés que trabajar. Sí. Vos sos periodista, hay un médico que nos está viendo, una enfermera farmacéutica, y dicen, tenemos que trabajar porque somos de la famosa tarea esencial, el trabajo esencial, entonces hay que salir a trabajar. Lo que yo entendí, por lo menos que él no lo dijo, es que van a reglamentar esto, y es muy probable, basado en la experiencia de la pandemia, que uno tenga que para su movilidad tener una especie de certificado para mostrar que tiene un trabajo esencial ese día. Se complica mucho, Diego, porque obviamente si usamos el colectivo, el ómnibus, no, ese día no habrá. No va a tener. ¿Cómo vamos a llegar, por ejemplo, al canal? Si no tenés un bus y si no tenés un auto particular, sí va a ser complicado. Muy